Este congreso es Justicia Penal y Derechos Humanos. A mí me toca hablar ahora del sistema penitenciario. ¿Y por qué dentro del sistema penitenciario, en este sistema de justicia penal? Yo creo que vale la pena rescatar, y así quisiera yo iniciar esta presentación, que no se debe olvidar que el sistema penitenciario forma parte de este gran sistema de justicia penal. Yo creo que lo han oído a lo largo de todas estas sesiones, que aquí cuando se presenta este sistema Cosmos, cuando en este estado se trabaja, cómo se trabaja con este esquema efectivamente de coordinación, queda claro la integración y cómo se debe contemplar y cómo se contempla. Y efectivamente insisto con esto porque de repente pareciera que una parte está desligada de la otra y que no debería de haber esta invasión, por así considerarlo, y se nos olvida que todos los subsistemas conforman este gran sistema. ¿Y a quiénes me refiero? Pues de manera muy especial al primero, que abarca desde la prevención del delito, y que esto no se nos debe de olvidar a nadie: la procuración de justicia con las autoridades, con la normatividad, con sus situaciones especiales de autonomía de la Fiscalía, con la administración de justicia, con todo lo que esto implica, otro poder diferente también, una parte muy especial, la ejecución. Y la ejecución es este sistema penitenciario. Y este sistema penitenciario que si no trabaja como tiene que ser, de conformidad con esta transversalidad que implican los derechos humanos, no va a funcionar el sistema. ¿Por qué? Porque todos forman parte de. Y el último, que es el sistema postpenitenciario. Es un sistema post a la liberación de las personas que estuvieron privadas de la libertad. Todos estos subsistemas engarzados harán posible que efectivamente el sistema de justicia penal fuera a alcanzar los fines para los que está pensado, cómo está conformado, qué queremos hacer. Efectivamente queremos las personas que trabajan en esta área lo mismo que los que trabajan en esta otra. Si efectivamente se va transitando hacia lo mismo, o a lo mejor sí se quiere, pero no se tienen todos estos mecanismos para trabajar armónicamente. ¿Cuál es la transversalidad? ¿Cuál es la línea que une? Pues el respeto por los derechos humanos. Cuando aquí se habla justamente de justicia penal y derechos humanos, yo veo el programa, analizo todo, me ha tocado ver algunas de las participantes previas a la mía, cómo se fueron engarzando, cómo fueron presentando, por qué es importante este. Y no se nos debe de olvidar el sistema penitenciario. El sistema penitenciario que también ha tenido transformaciones desde en el ámbito normativo, y cómo surge esta transformación en el numeral específico de la Constitución, cuando se habla en el artículo 18 constitucional del sistema. ¿Qué nos dice el 18 constitucional? Son 8 o 9 párrafos. De estos quítenle ustedes porque no lo vamos a tocar ahorita, no es parte de lo relativo a los menores de edad que infringen la ley penal, y estamos hablando de 6 párrafos específicos para ubicarnos. ¿Y qué nos dice este 18 constitucional? Pues un primer punto: solo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva, y el sitio será diferente, nos dice aquí la Constitución, al que se destinara para la extinción de la pena. Primera clasificación que señala la Constitución. Esto es prioritario. Y lo digo prioritario porque es el primer renglón, porque así arranca el artículo 18 constitucional, y porque desde aquí surgen confusiones para señalar cómo se tiene que conformar un sistema penitenciario. La Constitución nos señala una clasificación entre procesados y sentenciados. Los lugares serán diferentes, no tienen que hacer nada unas personas que están procesadas y otras personas que están sentenciadas, porque el régimen y su estatus jurídico es diferente. Esta es la primera señalización que nos hace el artículo 18 constitucional. ¿Qué es la segunda señalización que observamos? Y nos dice muy claramente: el sistema penitenciario se organizará, como ya había referido, sobre la base del respeto por los derechos humanos. Punto,
Esa es la base del sistema. Está estipulado, está señalado, no hay duda que lo prioritario, la base para un sistema penitenciario es el respeto por los derechos humanos. Y luego ya continúa este artículo 18 con otras consideraciones. ¿Qué nos dice también el 18? Pues nos dice que el fin de la pena de prisión será la reinserción social de las personas, y nos dice que esto se alcanzará por medio de la capacitación para el trabajo, la educación, la salud y el deporte. Y sobre de todo esto lograremos una reinserción. ¿Para qué? Para que la persona no vuelva a delinquir. Ojo, está hablando aquí de un tema de prevención y señala en ese mismo párrafo, considerando los beneficios de libertades que se pudieran dar porque estén establecidas en la normatividad. ¿Y esto qué significa? Que estamos hablando también de un sistema premial para que se pueda lograr el fin de la pena y con ello la prevención de nuevas conductas delictivas. Todo esto va de la mano. Y luego, ¿qué nos dice también este artículo 18 constitucional? Nos señala también que estarán en un lugar diferente los hombres y las mujeres. Después viene este tema de los menores de edad a los que yo había hecho referencia, y por cuanto a clasificación termina. Y entonces aquí encontramos 3 consideraciones: por situación jurídica, hombres y mujeres; por edad, menores y adultos; y por hombres y mujeres, menores y adultos, y procesados y sentenciados. Punto. Ojo, esto es importante que nos quede claro para entender todas estas posibilidades de mejora o de atención en un sistema penitenciario nacional. Después habla de que se realizarán convenios, de la importancia de realizar convenios. ¿Por qué? Porque habrá personas que estén siendo procesadas o sentenciadas por un fuero federal o por fuero común, pero que por medio de estos convenios puedan estar en el lugar más cercano a su domicilio. Esto también es constitucional. Y entonces nos dice, tienen que estar en el lugar más cercano a su domicilio. ¿Por qué? La misma Constitución señala, para fines de reinserción social. Atendiendo a probabilidades, a la ley de probabilidades única y exclusivamente, una persona, cualquiera que sea, puede tener mayores consideraciones y mejores posibilidades de reinserción si está cerca de su domicilio. ¿Por qué? Porque la familia lo puede ir a visitar, porque no se desarraiga de costumbres, porque está más en contacto con su abogado defensor, porque puede poder acceder a la justicia de manera más directa, en fin. Y esto lo contemplaron en la Constitución. También podríamos estar de acuerdo o no, pero eso es constitucional. Ojo, algo que surge también en las reformas es cuando la propia Constitución señala, salvo los casos de delincuencia organizada o cuando se requieran de mayores medidas de seguridad, estarán las personas en establecimientos especiales. ¿Por qué? Porque requieren de más seguridad. Esto es muy, muy importante. Se atiende a la seguridad y por eso estarán en establecimientos diferentes que necesiten esta seguridad mayor. ¿Qué ha sucedido en México? Y este es un primer tema. En México, inentendiblemente, diría yo no alcanzo a entender cuál es la fundamentación. Alguien ha pensado que los centros federales están establecidos para albergar a poblaciones del fuero federal. Esto es una violación a los derechos humanos. Esto no es cierto. Esto no tiene razón de ser. Los centros federales atienden a perfiles. Y así se han manejado los perfiles para los diferentes centros federales porque, ojo, centros federales no significa máxima seguridad. Hay centros federales de mínima, de media y de máxima seguridad. Entonces, no quiere decir que una persona se traslade a un centro federal porque es de máxima seguridad. Quiere decir que se traslada a un centro federal porque atiende a un perfil específico. Y sin embargo, hemos observado en algunas notas, por ejemplo, en algunas declaraciones, que hay entidades federativas que señalan que ya van avanzando en su sistema penitenciario porque ya no tienen ningún interno del fuero federal. Y yo pregunto,
qué bueno, o sea, que lo tengan, pero qué bueno y qué malo es igual. No tiene una razón de ser. Esto no es en beneficio de un respeto a los derechos humanos, y si lo contrario, está violando los derechos humanos de las personas. Y yo, para ejemplificar, y esto creo que siempre nos ayuda a todos tener un ejemplo, porque esto nunca se nos olvida, cuando nosotros tenemos un ejemplo, recurrimos a él. Desde el punto de vista de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, estamos atentos justo a que no se violen derechos humanos de las personas que están privadas de la libertad. Y en algún momento se conoció la queja de una persona, una mujer, que es detenida en Veracruz, una mujer de nivel económico muy bajo, es detenida en Veracruz acusada de un delito federal. Como es acusada de un delito federal, es trasladada al centro que en ese momento era el único centro femenil que existía en la República Mexicana y que se encontraba en Nayarit. A esta mujer la trasladan a Nayarit. Ella se va a Nayarit y resulta ser que es una mujer que tenía una niña recién nacida. Tenía 20 días de nacida su niña y había sido un parto por cesárea. Todos sabemos que una niña recién nacida de 20 días lo único que toma es leche materna, pues, salvo que la madre no pudiera amamantar. Y entonces la mujer se va a Nayarit. Se queda el papá con una niña de 2 años y con una recién nacida de 20 días. Entonces le dice a la suegra, llévese a la niña para que pueda ver si ingresa la niña. Le dan la leche materna, que es indispensable, necesario, es básico para la vida del ser humano. Y ahí va la abuela a Nayarit. Gastan en transporte, gastan en hotel. Intenta ingresar a la niña al centro y como el centro federal tiene una normatividad diferente, no puede ingresar la niña. Pues tiene que comprarle fórmula en la farmacia, le da fórmula a la niña que compró en la farmacia, pues la niña se enferma, no estaba acostumbrada, el trayecto, el cambio de clima, consigue que una persona le pueda dar leche porque estaba amamantando un niño de 6 meses, la niña vuelve a estar enferma, gastan en medicina, gasta en la consulta, mientras el esposo estaba en Veracruz con la niña de 2 años consiguiendo 60,000 pesos de fianza. Al cabo del tiempo, el esposo consigue el dinero, los 60,000 pesos, se traslada a Nayarit, logra externar a su esposa, ya tienen que pagar el hotel, regresan a Veracruz. Por supuesto, la señora ya no tenía leche, la niña nunca pudo tener ese alimento, y después de 2 años de estar en proceso, la señora sale absuelta. Entonces, la pregunta es, ¿qué tenía que hacer esa señora en Nayarit? ¿Qué tenía que hacer esa señora privada de la libertad? Fíjense hasta dónde puede ser tan terrible una mala clasificación como esta, que además ustedes pregunten, y mucha gente insiste, que como es federal tiene que estar en un centro federal, que por qué hay internos del fuero federal en espacios penitenciarios locales. Aquí se alteró también y no se privilegió en ningún sentido el interés superior de la niñez, porque se afectó no tan solo a la recién nacida, pues la recién nacida ya se quedó para nunca de tener las ventajas de una leche materna y de amamantar, porque además no es tan solo que sea lo benéfico de la leche que de suyo contiene. Cuando uno amamanta, carga al bebé, lo tiene cerca de su corazón, le canta, lo abraza. Nunca están así las mujeres cuando estamos amamantando, ¿verdad? Entonces, esto es parte de lo que hace posible que tenga muchísimos beneficios más que el solo físico, los bebés que están siendo amamantados. Y todo por un criterio de que era un delito del fuero federal. Por supuesto que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió una recomendación, hay una recomendación, se insistió en que esto tiene que cambiar el criterio porque hay acuerdos en este sentido y se piensa, está en el colectivo de muchas personas que operan el sistema, no tan solo de los que no lo operan, que como son delitos federales, las personas tienen que ir a centros federales. Pero si nosotros nos vamos desde nuestra Constitución, la Constitución ahí lo señala, y no veremos nunca ningún instrumento internacional, ni ningún criterio, ni ningún estándar que diga lo contrario, sino, insisto,
lo más cercano a su domicilio. Y esto también, ¿por qué? Porque también se ha señalado en todos los instrumentos y en todos los estándares que la prisión tiene que ser lo más parecido a la vida en libertad. Si estamos pensando que las personas se van a reinsertar a la sociedad, no se van a reinsertar a un penal, se van a reinsertar a la sociedad, en donde tienen que tener más o menos todas las posibilidades de tener una sana y efectiva reinserción. Cuando esto no se tiene, es muy difícil que efectivamente se pueda dar esa reinserción, porque además hasta como sociedad hay un rechazo. Salió de la prisión. No, es que estuvo 5 años preso. No, es que quién sabe cómo vaya a reaccionar si le damos trabajo, si lo aceptamos en nuestro deportivo, en fin, todo esto es un rechazo en donde todo va de la mano como para que la reinserción social efectiva sea muy complicado. Y entonces tenemos que estar trabajando para dar todos los elementos que efectivamente hagan posible los fines de la pena, y en donde la persona que egrese el día del egreso pueda tener esa aceptación social que permitirá la reinserción social efectiva. Nosotros encontramos, yo decía, desde el primer subsistema hasta el último subsistema, que en cuanto al postpenitenciario, es una gran asignatura pendiente. Todavía no tenemos aquí algo que sea contundente, fuerte, en donde la persona sale de prisión y pueda sentir que es aceptado en un ámbito laboral, en un ámbito escolar. Insisto, hasta dentro de la misma sociedad siempre hay ese rechazo. Y no aprendemos a recibirlo, y las personas no aprenden a egresar de la prisión bajo este contexto. Y por eso es muy importante privilegiar lo más parecido a una vida en libertad y lo más cercano a su domicilio, para que no se pierdan los afectos, no se pierdan las costumbres, y que efectivamente se sientan partes de una comunidad. Cuando una persona es trasladada, como el caso que yo citaba, a otro estado, solo, sin familia, porque la abuelita de la bebé, de la recién nacida, pues no podía ir a verla porque la niña no podía ingresar. No la podía dejar, entonces estaba sola. El esposo se quedó con la otra niña. Si tenía por ahí un tío, un primo, un vecino, pues nadie iba a ir de Veracruz a Nayarit a visitarla. Todo esto se pierde y complica esta posibilidad de tener acceso a la justicia, al abogado, en fin, todo esto que va de la mano. Y si nosotros queremos efectivamente un sistema que se rija con base al respeto de los derechos humanos, como lo leí, como está establecido así en la Constitución, pues tenemos que ver cómo está pensado para que efectivamente se pueda cumplir de esta manera. Si nosotros no lo hacemos así, este tema se complica muchísimo, porque además ahora hay una muy buena oportunidad. En el sistema penitenciario mexicano se cuenta, hasta el último reporte oficial presentado por la Comisión de Seguridad, con 197,000 personas privadas de la libertad, existiendo 217,000 espacios. En términos generales, no hay sobrepoblación, en términos generales. ¿Qué es lo que sucede hoy en día? Que esta prisión está sobrepoblada y esta tiene 1,000 espacios para ubicarlos. Entonces está dada esta mala clasificación porque no se están siguiendo los criterios establecidos constitucionalmente, y creo que esto es fundamental si queremos trabajar con lo primero, el primer paso, e insisto, constitucionalmente. Leí, por eso hasta lo leí. Eso es lo que dice. ¿Cómo tiene que hacerse? Procesados y sentenciados. Es diferente un sistema en donde la persona todavía no hay una sentencia de culpabilidad, hay una presunción de inocencia. En un sistema de presunción de inocencia tiene que ser muy diferente, porque no son culpables, son presuntamente culpables. La presunción es la de inocencia, y sobre eso se tiene que trabajar porque atienden a condiciones diferentes. Y luego el tema de la clasificación entre hombres y mujeres.
Tenemos 32 entidades federativas. Debería de haber mínimamente 32 centros femeniles, uno por estado, mínimamente. Hay 17. Algo está mal. Algo está muy mal, donde casi la mitad de los estados no tienen un centro femenil. ¿Qué es lo que se tiene de manera regular? Pues un anexo en los centros varoniles, en donde las mujeres pasan y regresan y van y vienen y hacen funciones en el ámbito, en el área varonil, y donde no están de manera separada, como lo señala la Constitución, en donde pueda tener además mejores condiciones de vida. ¿Por qué? Porque en los femeniles, en todos los centros femeniles que se abren, se tiene que considerar áreas para mujeres embarazadas, áreas para los niños recién nacidos y áreas para los niños que ya están hoy en día, ya con la nueva normatividad, hasta los 3 años, que no tienen que estar los niños corriendo en los pasillos donde hay mujeres procesadas y mujeres sentenciadas y donde están conviviendo de manera regular personas que están trabajando, personas que están estudiando, personas que no trabajan. No, ellos tienen que estar en un ámbito en donde cualquier niño pudiera tener una vida sana. Pongamos que estamos hablando de un centro que son de mujeres sentenciadas, ya todas ya sabemos que jurídicamente son culpables, están cumpliendo con una pena de prisión, bien. ¿Y los hijos? O sea, ¿cuál fue la falta de los hijos? Que nacieron ahí. Y entonces tienen el mismo régimen, el mismo sistema, oyen lo mismo, comen lo mismo, porque no están contemplados. O sea, de repente hasta pareciera que se vuelven invisibles, ¿no? Habla uno y hay niños y pareciera que no hay niños. La mujer que está embarazada, todas quienes hemos estado embarazadas, sabemos lo que significa un control prenatal, una atención de un ginecólogo, un verdadero seguimiento. ¿Para qué? Para que el niño pueda nacer en las mejores condiciones y para que la mujer también sea bien atendida. Cuando no se cuenta con esto, estamos teniendo una muy mala atención penitenciaria, no para las mujeres y para los hijos de esta. Insisto, el interés superior de la niñez también queda absoluta y totalmente desdibujada. En el último Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emite cada año, se hizo esta separación para ver cómo funcionaban estos centros mixtos, estas áreas femeniles dentro de centros mixtos y estos centros femeniles. Los centros femeniles obtuvieron una calificación arriba de 7. Y los centros mixtos obtuvieron una calificación inferior al 6, o sea, reprobados. De aquí nos estamos dando cuenta concretamente y absolutamente que esto es una situación de no respeto de derechos humanos, insisto, no tan solo de las personas que están privadas de la libertad, sino de los hijos de estas también. Y aquí es algo que debemos de poner mucha atención y tenemos que trabajarlo para que efectivamente podamos tener resultados. Yo señalaba el caso de Salomé, pero no crean que es el último, no crean que es el único.
Y luego, ¿qué sigue? ¿A dónde va? ¿Cómo va a trabajar, a tener una vida positiva, a vivir conforme a la norma y conforme a la regla? Entonces, esto es algo muy importante de señalar. Insisto, sobre todo, sin que se nos olvide que hoy en día, con una buena clasificación se pudiera trabajar de manera diferente. ¿Por qué no tenemos sobrepoblación a nivel general? La sobrepoblación, como yo decía, existe en algunas prisiones y en algunas entidades federativas. Hay entidades que, en términos totalitarios, todas sus prisiones están sobrepobladas, pero hay entidades que tienen 1 o 2 prisiones sobrepobladas nada más. ¿Cómo regularizar este sistema? Primero, la base tiene que ser nuestra Constitución y no se nos debe de olvidar. Y aquí nos dice que los centros son, insisto, federales y estatales. ¿Qué surgió como una muy mala práctica en la República Mexicana? De repente surgió, también no sé por qué, el tema de internar a personas procesadas o sentenciadas en cárceles municipales. Entonces, en centros que están hechos y conformados y que tienen la arquitectura, el personal, la normatividad para atender a quienes violan reglamentos y cometen faltas administrativas, se internaron a personas procesadas y sentenciadas. Cuando salían los diagnósticos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, había una clasificación. Esta es la calificación, de los centros federales. Esta es la calificación de los centros estatales y esta es la calificación de los centros municipales. Y de repente, bueno, ¿por qué vamos a calificarlo irregular? Es como si calificáramos a personas que están en centros de arraigo, porque están muy mal los centros de arraigo, lo que se tienen que cerrar serían los centros de arraigo. Como en un momento dado, también la comisión emitió una recomendación, porque estaban mandando a centros de arraigo a personas procesadas que tenían más de 2 años en proceso. Entonces, como la Constitución nos dice que son 2 años y si no se tiene que modificar la medida cautelar, pues en un estado la medida cautelar se cambió por arraigo después de 2 años. Entonces tenían 400 personas arraigadas después de 2 años en prisión preventiva. Lógicamente hubo una recomendación y esos centros de arraigo ya no funcionan. Pero esto no es cómo los calificamos, sino cómo los regularizamos. Y de la misma manera, cuando se observó en su momento que había 91 cárceles municipales trabajando con procesados, sentenciados y administrativos. Entonces estaba una persona interna porque no había pasado el alcoholímetro y estaba junto a una procesada y junto a una sentenciada con 10 años de prisión. Y esto era así porque los jueces ordenaban que ahí estuvieran. Entonces, cuando se observa esto, la comisión también atenta a esta violación. Lo que emite primero es una recomendación general para todos, haciéndoles saber lo irregular que resulta internar a personas procesadas y sentenciadas en esos lugares que están hechos para atender faltas administrativas. No tiene condiciones, no tiene por qué, pues si van a estar horas ahí las personas que estén internas. Y después de esto se fue trabajando mucho para que se pudieran las personas trasladar al lugar que se tenían que trasladar. Hoy en día existen únicamente 9 cárceles municipales que albergan a personas procesadas y sentenciadas, de 91. Pero esto es trabajo, es cambiar, es insistir, emitir estos instrumentos, estas recomendaciones ya particulares o generales, para que efectivamente esto se focalice y se vea. Aquí hay una violación a derechos humanos porque ahí no es el lugar donde deben de estar internos. Insisto, trabajar en una forma armónica, porque además esta situación de que los jueces señalen a dónde debe de estar la persona interna es fundamental, es básico, entendemos que así tiene que ser, pero tendrá que ser en los centros que están hechos para eso, en centros penitenciarios. Hablaba yo de que actualmente existen ya únicamente, y digo únicamente comparado conforme se fue estableciendo toda esta nueva reforma, 300 prisiones en la República Mexicana. Esto es importante porque iniciando el 2015-2016 había 387 prisiones.
el número sí es significativo, hablar 87 prisiones menos. E incluir aquí esta reorganización de los centros, porque si no trabajamos a la par que la norma, pues se puede contar con la mejor norma, pero no se ocupa. Entonces se tiene que ocupar la norma, se tiene que ocupar la infraestructura y se tiene que ocupar en lo relativo al personal. Son tres situaciones fundamentales. Podemos tener la mejor norma, pero si tenemos personal corrupto, impreparado, que no sirve y que no funciona, pues de nada sirve la norma. O podemos tener un personal excelente, extraordinario, pero con una norma que no funciona, pues tampoco. O la infraestructura. Y por eso hago este señalamiento en torno a la infraestructura, que ahorita hay condiciones para poder trabajar de una manera que permitiera la optimización del sistema. En cuanto a la norma, ya hay una norma nacional, están estas reformas constitucionales, unas reformas constitucionales que son fundamentales y que tienen que ir aterrizando en todos estos ámbitos, porque si no, no podríamos tener estos resultados. Y en cuanto al personal, también hay una situación muy importante. El personal se tiene que capacitar y se tiene que especializar. Tiene que saber de qué se trata su función. Si el personal no sabe, no se compromete, no tiene esta vocación, es muy difícil. Yo hace un momento lo señalaba. Si me dieran escoger, ¿qué prefieres? ¿Un edificio de primera, con todas las modernidades que da el mundo actual, una excelente norma o un personal? Yo preferiría así de inmediato un personal. Porque el personal que es honesto, el personal que está capacitado, el personal que es sensible, el personal que tiene ganas de hacer algo, pues va a poner el plus que se necesita, lo que se requiere, porque ya sabemos que existen muchos instrumentos que están dando la pauta. A nivel internacional hay que reconocer el trabajo tan intenso que ha hecho Naciones Unidas. Naciones Unidas, y vale la pena recordarlo, en 1955 tuvo su primer congreso sobre el tratamiento del delincuente. Fue el primero. Y producto de ese Congreso Internacional de las Naciones Unidas, en donde fueron todos los expertos del mundo, se emiten las primeras reglas para el tratamiento del delincuente, así se llaman, de Naciones Unidas. Cada 5 años se llevan a cabo los congresos quinquenales. Y en estos congresos quinquenales se revisan, se analizan, se proponen todos los trabajos que permiten una mejora del sistema penitenciario y del tratamiento de las personas que están privadas de la libertad. Finalmente, en 2015, después de todos estos congresos quinquenales, se vio la necesidad de actualizar esas normas. En las mismas normas se señala, no quedan sin efecto las anteriores, se refuerzan. Únicamente se actualizan por todo lo que ha cambiado, hasta en cuestiones de lenguaje y todo este tipo de cosas. Se refuerzan. Y entonces en 2015, en diciembre del 2015, o sea, son recientes en verdad, surgen las nuevas reglas para el tratamiento de los delincuentes de Naciones Unidas, conocidas como reglas Mandela. Todos nosotros las ubicaremos siempre como reglas Mandela por homenaje y por reconocimiento a quien fue Nelson Mandela y quien vivió, ojo, 27 años preso. Es una persona que estuvo preso, que después pudo llegar a ser presidente de su país, que fue Premio Nobel de la Paz y que hasta la fecha se sigue reconociendo todos los 18 de julio su obra, por lo que esto significó. Hay un Día Internacional de Nelson Mandela y sobre esto se trabaja. Y en estas reglas se dice, efectivamente, se tiene que especializar al personal, se tiene que reconocer la importancia del personal penitenciario, se tiene que reconocer que el sistema tiene que ser un sistema humanista, en donde se privilegie la clasificación, en donde se privilegie el tratamiento, en donde se privilegie todas estas condiciones que hagan posible las relaciones con el mundo exterior. Insisto, si está lejos de su hogar, pues difícilmente se va a poder llevar a cabo. Y el sistema pospenitenciario. Entonces, todo esto queda incluido en las reglas Mandela, en donde también va siendo un
proceso para mejorar el sistema penitenciario con base en el respeto de los derechos humanos. Si nosotros queremos tener un buen sistema de justicia penal y no atendemos al sistema penitenciario y al sistema postpenitenciario, no podremos tener los resultados que se esperan. Insisto, las personas van a egresar. ¿Cómo van a egresar? ¿En qué condiciones? ¿Con herramientas y habilidades para la reinserción social o no? Les vamos a dar esas oportunidades de trabajar, vamos a reconocer el trabajo que se está haciendo. Desde el punto de vista de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, yo les hablo del diagnóstico, que este diagnóstico además califica cómo va el sistema en general, qué está haciendo el sistema en general. Y entonces se tiene un semáforo y se va evaluando los trabajos desde Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, hasta Zacatecas. Y entonces aquí no es el cuestionar, el criticar, el decir está mal. ¿Cómo le hacemos para que esté bien? ¿Cómo le hacemos para que no se violen derechos humanos? ¿Qué tenemos que hacer? Y por esto es que se emiten una serie de instrumentos, pronunciamientos, informes, recomendaciones, modelos de prisión, modelos de tratamiento, para que efectivamente el personal pueda ir caminando y se pueda ir capacitando y especializando. Este tema de la capacitación y de la especialización es muy importante y desgraciadamente sucede que pareciera que como es un tema al parecer fácil, todos se sienten un poco especialistas, un poco conocedores, pero se necesita un mayor estudio. Y aquí la Comisión de los Derechos Humanos también ha insistido en esto. Y entonces se ha trabajado por implementar un curso sobre reglas Mandela, un curso para que todo se homologue en la República Mexicana. Esto ha tenido una gran recepción y se ha trabajado con la Secretaría de Educación Pública porque es la única institución que puede o bien dar una cédula de especialista, porque dan cédulas de especialidades en su caso, como una especialidad podría ser el médico, el ginecólogo, el cardiólogo, en fin, como en este tema de sistema penitenciario, derecho penitenciario, o una certificación en el ámbito de habilidades. Y aquí estamos trabajando con esto. ¿Para qué? Para que se conozca y se desarrolle cómo trabajar conforme a los criterios de Naciones Unidas. Y esto que está plasmado, no se trata de inventar, se trata de conocerlo, se trata de aplicarlo, se trata de interpretarlo. Y yo, por ejemplo, aquí sí hago un gran reconocimiento, porque cuando se observa todos estos trabajos que se hacen en toda la República Mexicana y se califican, vemos cómo los estados van tratando de mejorar o no en su caso. Y entonces sí queda como un semáforo verde, amarillo y rojo. ¿Qué estado va para arriba en su calificación? ¿Qué estado va para abajo? ¿Qué estado da respuestas? 32 entidades federativas y tenemos hoy en día 10 entidades que están en números rojos porque tienen una calificación inferior al 6. O sea, esto es tan sencillo como que reprobados. Si están por debajo del 6, están reprobados. 10 son muchos estados todavía. La calificación global en la República Mexicana no alcanza el 7. Entonces, bueno, vamos con 6 global, vamos aprobados, pero un 6, pues ustedes acuérdense, cuando íbamos a la escuela nadie nos hace muy feliz un 6. Decimos, bueno, pasamos. Pero así como que voy a presumirle a mi familia que saqué 6, pues ya pasé, y si me preguntan diré que ya pasé, pero ojalá y que no sepan ni con cuánto, ¿verdad? Estamos en el 6, no llegamos al 7 en calificación global. Centros, estados que tienen una calificación arriba del 8 son 2 nada más. Y yo hablaba hace un momento de un reconocimiento, siéntanse muy orgullosos aquí este estado, porque uno de ellos es Querétaro. Entonces, sí, dense un aplauso. Dense un aplauso porque no es fácil. Ustedes tienen aquí autoridades que están verdaderamente involucrados y que están queriendo hacer muchas cosas. Yo hablaba hace un momento con el secretario de Gobierno, por ejemplo, que conoce, que trabaja, que está al pendiente,
licenciado Juan Martín, y mi agradecimiento por esta invitación, al titular del sistema penitenciario, el licenciado Miguel Ángel, que está al pendiente, cuidadoso, viendo lo que se ha trabajado como sistema de justicia penal con esta importante ley Cosmos que tienen ustedes, que creo que es muy significativa porque habla de toda esta coordinación. Si esta coordinación se hubiera dado en el caso que yo referí de la mujer, pues seguramente la mujer no hubiera pasado por todo lo que pasó, pero aquí es trabajar coordinadamente y por eso estas calificaciones. Pues sí, desgraciadamente hay 20 estados que están en amarillo, ¿no? Es la mayoría. Es todavía un reto muy importante en donde se tiene que trabajar para una mejora del sistema penitenciario. Si nosotros no reconocemos al sistema penitenciario como una parte, porque no es la única, pero tampoco está fuera, una parte muy importante del sistema de justicia penal, en donde la atención al respeto por los derechos humanos se tiene que privilegiar, el sistema de justicia penal no va a alcanzar los objetivos para los que fue creada, toda una reforma, toda una estructura. Estamos viendo lo que pasa en toda la República Mexicana, un aumento de violencia, un aumento de impunidad. Ya oímos hace un momento cifras, vimos datos pues fuertes, datos duros, muy, muy importantes. Entonces yo creo que el que estén ustedes aquí reunidos significa algo. Sé que vienen no solo de Querétaro, sé que vienen de muchos estados y que ha habido la participación de ponentes no tan solo nacionales sino internacionales, y creo que con esto deben ustedes de sentirse muy comprometidos, porque no todos pueden estar presentes en un evento como este, no todos se llevan la información que se están llevando ahorita ustedes, y además lo que debe de significar como compromiso que el día de mañana, donde estén, si son estudiantes, en lo que sigue como estudiantes, si están litigando, si están en la docencia, si están en la investigación, si están al frente de un centro penitenciario, donde estén, todos somos parte de, y ese ser parte de nos obliga a dar un esfuerzo adicional, que estoy segura que lo están haciendo porque están aquí sentados. La hora no es fácil, el tiempo tampoco, y está lleno este auditorio. Mi agradecimiento por ello, mi cariño y mi deseo de que lo que hayan oído en estos 2 días de trabajo lo puedan ustedes llevar a donde tengan que llevarlo, a donde se desempeñen y desarrollen todos los días, en su cotidiano, en su labor, para que podamos tener un México mejor y un mejor sistema de justicia penal. Nos lo merecemos y ustedes están aquí por algo. Esto no es casual ni es ocasional. Por algo están todos los que están aquí reunidos y todos los que hicieron posible esta organización, que ya los veo por acá y se los refrendo con mucho cariño, con mucho agradecimiento, y que esto pueda dar los frutos que se merece este sistema de justicia por bien de todos nosotros. Muchísimas gracias.